Nosotros tenemos una convicción también aquí en Liderazgo Responsable que se llama el ciclo de la guerra y la paz. O sea, nosotros estamos convencidos de que cuando hay guerra, el conocimiento se contrae. Lógico. Y cuando hay paz, el conocimiento se expande. Cuando hay guerra, el conocimiento se pone al servicio del liderazgo de guerra, del liderazgo de seguridad. Claro. Cuando hay paz, el conocimiento se pone al servicio de la economía y se expande. ¿Qué sucede? La historia de la civilización es una historia de violencia por sobrevivir en el entorno hostil. Claro. Y entonces lo que ha hecho la civilización, como su nombre lo indica, es irse educando, civilizando cada vez más. Por eso Félix hablaba en la medida en que la iglesia ha ido suavizando sus posiciones conforme vamos avanzando. Por ejemplo, el primero de todos que desafió la teoría geocéntrica de la iglesia fue en el término real de frente Galileo Galilei. No, aunque otros lo habían dicho. O Giordano Bruno, ¿tú crees? No. Lo que pasa es, el primero fue Copérnico, porque Galileo era alumno de Copérnico. Sí, pero... Los primeros fueron Copérnico y Giordano Bruno, que eran contemporáneos. Claro que sí. Giordano Bruno un poco más para acá. Ellos fueron que dijeron, no, espérate un momento. Lo que nosotros hemos descubierto aquí es que el Sol es una estrella más. Entonces, nosotros nos giramos alrededor de la Tierra. Nosotros giramos alrededor del Sol y crearon la teoría heliocéntrica. ¿Y qué pasa? Que ellos tuvieron, en el caso de Copérnico, tuvo que guardarse sus escritos hasta después de la muerte. Casi el día cuando iba a morir fue que lo publicaron. Galilei hizo otra cosa, Galileo Galilei. Pero ¿qué pasó? Copérnico era parte de la iglesia porque Copérnico tenía como 20 profesiones. Y una de ellas era que pertenecía al clero, era sacerdote. ¿Qué hizo? La iglesia lo perdonó, lo asimiló. Y después sus libros fueron incluidos en lo que se llama, Félix, el índice. ¿Sabes qué era el índice? El índice era un índice, un código, una lista de libros permitidos si se escribían conforme a las normativas. Es que el feudalismo tenía un control en su totalidad del proceso. Entonces, luego... ¿Estamos hablando de qué? Bueno, estamos hablando de la época inmediatamente después del descubrimiento de América. ¿Qué pasó ahí, para darte la palabra? Cuando Colón descubre América en el 1492, lo hizo 50 años después del descubrimiento de la imprenta. El descubrimiento de América y el descubrimiento de la imprenta crearon dos cosas. El libro empezó a ser impreso, el conocimiento. Claro, porque antes de ir a papiro. Y el mundo se completó, el mapa del mundo se completó. Claro. Entonces se crearon las rutas de navegación y de comercio. Entonces el conocimiento no solamente salía de la imprenta, sino que circulaba más. En el 1512, Lutero publica sus 95 tesis por la imprenta de Lutero. Claro, por la imprenta de Gutenberg. Entonces, ahí inicia una revolución del conocimiento. Pero eso sucede después de ¿qué? De 100 años después del descubrimiento, lo de Copérnico. Pero el proceso de descubrimiento fue salvaje, fue una guerra. Ahí el conocimiento se contrajo, ¿entiendes? O sea, ahí es que Juan Bosch habla del comercio triangular, de cómo se cogían los humanos y se vendían. Entonces, eso creó. ¿Cómo con eso los bancos? Sí, y esa acumulación de dinero que se produjo con el descubrimiento generó el siglo de las luces y posteriormente la revolución industrial. Jean-Paul Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre. Cuando el pensamiento... Parece una contradicción eso. Bueno, dice que el hombre está condenado a ser libre. En su momento determinado pasará. Él dice, ¿qué hacer con el hombre con lo que hicieron de él? Bueno, el hombre está ahí, pero llega un momento en el que quiere su conocimiento y busca su libertad. Entonces, ¿qué pasaba con Giordano Bruno? Que no había forma de pensar. Porque la iglesia lo tenía todo, en lo absoluto. Y sus publicaciones no podían ser en el momento. Medici es que le abre la oportunidad en Europa, ¿verdad? Y la ciudad de Florencia, claro, a que ellos puedan irse a pensar allá. Porque en ninguna parte de Europa había la posibilidad de pensar. Lo que pasa también, tú tienes que recordar que las universidades eran eclesiásticas. No, eclesiásticas todas. Que hay todas. Por eso cuando la gente dice rector magnífico, ¿por qué es magnífico?
Porque solo, por ejemplo, UNIBE no puede decir rector magnífico porque no tiene una orden sacerdotal. Uno tiene una Entonces, bula papal una bula crea. papal. La UAS tiene una bula papal porque en 1528 se le 1538. 1538 se le llamó Universidad Santo Tomás de Aquino y le pasó eso. Es rector magnífico porque es reconocido por el Vaticano. Cuando no lo sea, no lo es. Entonces, tenían la libertad. ¿Qué pasa con el feudalismo? Que hay un capítulo importante que tú debes recordar, lo que es el tema de Bebel, cuando él dice, como la iglesia, tú estabas obligado a producir alrededor de la iglesia y tú producías tu vida, tus emociones para la iglesia, en lo absoluto. Cuando el hombre comenzó a producir de manera individual, entonces el hombre comienza a producir de manera individual a partir de la teoría heliocéntrica. Claro. A partir de Copérnico sí. y de Galileo es que el hombre comienza a ser el centro, a usar la razón. Pero cuando él eso lo dice Weber, usar la razón. Pero cuando él tiene la libertad. Cuando él consigue su libertad de pensamiento. ¿Qué se la da? El conocimiento. ¿Qué le da la libertad de pensamiento? El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. Por eso yo digo que la creación de la imprenta y el descubrimiento de América son saltos cuánticos en la historia de la humanidad. Evidentemente. Entonces se produce entonces ya la libertad. El hombre piensa por sí mismo. Yo no estoy alrededor, yo soy el centro del universo, yo soy el sujeto de la Tierra. Y entonces como comienzas, ahí nace el capitalismo. Sí, eso lo vamos a ver en el otro capítulo. No, oye, antes de llegar ahí, que es el último tramo de este trabajo, hay algo que tú tienes que tomar en cuenta. Cuando la clase se daba en los templos, solamente los miembros de los 3 liderazgos fundacionales podían beneficiarse de eso. Los hijos de los ricos, los hijos del clero, los miembros del clero y de los militares. Y del rey. El poder feudal. El rey era uno de esos 3. El rey era un poder de los 3. Porque todavía ahí la política no existía, la política griega. No, sí, claro. ¿Qué sucede entonces, Félix? Dentro de los templos estaban los escribas, que eran los únicos que sabían escribir. Los que sabían escribir. Oigan eso, señores. No había escuela, ¿eh? Y fuera de los templos estaban los copistas, que copiaban lo que escribían los escribas, pero que no sabían lo que significaba. Entonces el conocimiento estaba estrangulado, secuestrado por esa cúpula. Y con él la libertad. Entonces, y con él la libertad. Cuando Gutenberg crea la imprenta, que la toma de los chinos y la mejora, la perfecciona, entonces libera el conocimiento. ¿Qué libera? La libertad. Crea la base para la libertad. Cuando Colón completa el mapa del mundo y crea la ruta de comercio, la comunicación, el movimiento, de alguna manera, sumado a la imprenta, generan una ola de conocimiento conjunto que empieza a desafiar todos esos presupuestos establecidos. Así. Por eso es que yo te digo a ti que si tú te pones a ver a Copérnico, si te pones a ver a Giordano Bruno y si te pones a ver a Galileo Galilei, todos surgen después del descubrimiento de América y después de la creación de la imprenta por Gutenberg. Mira cómo el conocimiento, el ciclo de la guerra y la paz se expresa. Hago 2 acotaciones, que ahí se produce también antes de, porque siempre China fue un modelo. Sí, pero China estaba aislada. Sí, pero cuando hablo de la de China, la seda, la ruta de la seda es China. El papel es chino. Kai Lu es el fundador del papel y es chino también. Sí. Entonces, hay algo que tú tienes que ver. Tú le estás dando el valor fundamental que tiene la imprenta y el valor fundamental que tiene el descubrimiento de América. Porque ahí nacen 2 cosas demasiado importantes. La liberación del conocimiento y nace también el tema comercial y la apertura de la ruta. Una nueva sociedad. Nace una nueva sociedad y una nueva civilización. Una nueva sociedad. Entonces, que acumula el dinero necesario y el poder necesario para producir la revolución industrial. Eso sí es importante. Entonces, ahí era que quería llegar. ¿Por qué la revolución industrial? Porque la revolución industrial dio paso a la libertad total. La máquina de vapor de Watt. ¿Pero qué es la máquina de vapor? Es conocimiento acumulado. Claro. Si no se crea la imprenta y si no se descubre América, siguen como los chinos, aislados. Pero la necesidad, la forma, la acumulación de la persona en la riqueza, la ida de lo rural a lo urbano, provoca de antemano ese pensamiento acumulado sedentario que permite la creación de la revolución industrial de James Watt. Sí, pero mira cómo entonces la máquina de vapor de Watts, el descubrimiento, porque la máquina de vapor ya es mucho más reciente, pero es una acumulación de conocimiento. O el telar de vapor. Entre Copérnico y Galileo pasan 100 años. Pasan 100 años porque el mundo era muy lento, hay que tomar en cuenta esas cosas. Sí. Entonces, cuando se produce la revolución industrial como una acumulación de conocimiento, es porque la acumulación de poder que da el colonialismo, que dan las colonias de la América Nueva,
permiten entonces la creación de bancos. Así es. Esa acumulación de conocimiento, ese industrialismo, promueve entonces dos fenómenos sociológicos, que es la Revolución Francesa, desafiando el ancien régimen basado en la influencia de la Iglesia en el poder político, y produce también algo antes, la independencia norteamericana, que también tiene un impacto que el reformismo de Lutero y de Calvino. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Esa acumulación de conocimiento y esa acumulación de riqueza que se da sobre la base de la violencia es la que genera entonces la independencia norteamericana de la colonia inglesa y la Revolución Francesa, que crea la Carta Universal de los Derechos del Hombre. Es una cosa a mi juicio, la arquitectura internacional es porque por primera vez, y hay un dato ahí, nosotros venimos hablando de la libertad y venimos hablando de la libertad del conocimiento, y eso se consigue en Francia. Por primera vez se le da característica constitucional a esos derechos. Sí. Y derechos, porque antes no lo habíamos tenido. No, claro. Tú puedes tener la Revolución Inglesa de 1668. No, y no Estados Unidos. Hay la independencia en 1766, pero la guerra contra la esclavitud sigue. Pero sigue, no, dentro del propio Estados Unidos, porque, porque Estados Unidos se crea por un hecho de interés, el impuesto al té. Así es. Son las 13 colonias, la guerra de Francia con Inglaterra por Canadá, que por eso tiene los dos idiomas. Los ingleses quedan devatados y quieren a esa colonia rica aumentarle el nivel de impuesto al té que ellos producen. Y ahí entonces viene una resistencia que eso se convierte con George Washington a la cabeza en Estado. Entonces, hay que ver algo importante. ¿Qué rol juega la religión en todo ese proceso? Bueno, todo el mundo sabe que los que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos, a Boston, no eran los que están hoy. Esos eran puritanos, fundamentalistas protestantes, a extremos, moralistas a extremos. Son los que siguen llegando después, que dicen, un momento, que ahí es que entra Max Weber, que dice, no, en la reforma de Lutero está el espíritu del capitalismo. Dice Weber. Los que llegaron primero tenían todavía mucha influencia del catolicismo, aunque eran protestantes. Pero acuérdense de que el protestantismo es un desprendimiento del catolicismo. Entonces, los que llegan después de lo del Mayflower son los que le dicen a los puritanos, un momento, ustedes no se pueden meter. Iglesia es una cosa, Estado es otra. Y firman un documento. No, la Constitución nace así. Entonces, a partir de ahí empiezan a crearse las nuevas colonias, con Rhode Island, con Filadelfia, etc. Entonces, en el caso de la Revolución Francesa, acuérdate que el diezmo era obligado, era una ley. Absoluto. Automáticamente, entonces, los revolucionarios dicen, un momento, ustedes se van a dedicar a su iglesia y no pueden participar en nada que tenga que ver con el Estado. Y ahí, eso plantea aparece una ruptura lo que estábamos hablando. Ahí aparece en Occidente la primera ruptura constitucional de ley entre el Estado y la iglesia. Entonces, miren cómo, porque esto nos prepara para el segmento posterior, miren cómo la iglesia se ha ido adaptando. Miren cómo la iglesia, de ser y estamos hablando de la iglesia católica porque es de ahí que nace todo, ¿no? En Occidente. Miren cómo la iglesia sale de un cristianismo primitivo que estamos celebrando esta semana, por eso estamos hablando de ese tema, y se asocia con el Imperio Romano. Cuando Jesús dice, esto es una vaina increíble. Dar César. Oye, es increíble, hermano. Eso te dice a ti cómo eso fue preparado. Jesús en el templo le tiran un gancho, a Jesús le tiran un gancho. Y debemos pagarle tributo al César. Jesús sabe que es un gancho. Y dice, dame una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Del César. Pues dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso ya muestra la alianza de los dos. O sea, ahí Jesús le está diciendo, no se me metan con el imperio. No se me metan con el imperio, claro que sí. Entonces, se asocian con el imperio. Luego de decir que se asocian con el imperio, tienen un reinado hasta 1800. Y entonces, en el 1800, después que pasa la Revolución Francesa, que ellos pierden la influencia, entonces, en el 1924, se asocian con Mussolini. Se asocian con Mussolini. Y se convierten en Estado. Y no, todavía tienen ese estatus. ¿Por quién? Por el padre del fascismo, señores. Por eso es la facticidad, lo pragmático de esa iglesia. Entonces, ¿qué nosotros creemos? Y con eso pasamos al segmento que viene. Pero ahí, ¿tú sabes por qué ha evolucionado siempre? Por la capacidad de conocimiento. Sí, pero no, por la capacidad de conocimiento. Y unidad. Yo pienso que por la capacidad de control que tienen sobre algo importante. Oye, Félix,
atención amigo televidente, cuando la gente me dice a mí, tú estás hablando así porque tú no crees en Dios, yo digo, no, no es que yo no crea en Dios, yo promuevo un Dios 2.0, no es que yo no crea en Dios, es que los últimos avances científicos nos dicen a todos nosotros que el 95% del universo se desconoce, que solamente conocemos un 5%. Entonces, el 95% nadie sabe lo que es. Nadie sabe lo que es y nadie sabe de dónde vino el universo. El que diga eso es un hablador, un mentiroso. Entonces, si no se sabe lo que es el 95%, usted no puede estar afirmando que Dios no existe. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Interpreta lo desconocido. Por eso la iglesia va a seguir teniendo vigencia y por eso yo la pongo aquí como liderazgo fundacional. Claro. Porque hasta que no se descubra lo que hay en ese 95% la iglesia siempre va a ser fuerte. La iglesia siempre va a ser fuerte. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Decirle a la iglesia que sea transparente, porque estamos en una sociedad del conocimiento y la iglesia no puede seguir diciendo que a María la sacaron de la costilla de un hombre, porque eso es mentira. ¿Entiendes? A María no, a Eva. A Eva. A Eva. ¿Entiendes? María es la madre de Jesús. Exacto. Pero además, bueno, pero en el... Félix, yo te voy a decir algo a ti, con todo respeto que me merece la iglesia. Félix, tú no eres padre. Yo no soy papá. Claro. ¿Tú crees que un padre va a agarrar a su hijo, no solamente que lo va a sacrificar, no, que le va a clavar la mano con un cuchillo, con un martillo, que le va a meter una lanza en el costado, que le va a clavar los pies, que le va a desbaratar las rodillas con un martillo porque no se moría? ¿Tú crees que un padre hace eso, Félix? O sea, hay que tener una mente muy cerrada, o hay que tener mucho miedo, o hay que ser muy oportunista para no reclamarle una reforma a la iglesia en cuanto al sacrificio de Jesús. Ya no hablando del Viejo Testamento. No, hay que decirle a la gente que eso es una mitología. El modelo de Jesús, el ejemplo de Jesús es maravilloso, pero no me digan a mí que ningún padre agarra a un hijo y lo pone a pasar eso. Porque eso es mentira. Mira, el tema que estamos como la iglesia, y tú lo analizas de la óptica de que cuando falta una gran capacidad la iglesia entra a ese terreno y claro, toma fuerza en ese terreno. Yo también creo que hay algo de conocimiento muy fuerte. Yo pienso que ellos tampoco han soltado el conocimiento. Si el conocimiento estaba reprimido aquella vez, ellos lo tenían tampoco. Pero ya no lo tienen. Bueno, ahora. pero no lo soltaron en su totalidad, en el tema doctrinal. Se lo arrancamos. Entonces, no. No, tú dices en el tema doctrinal. Claro, en el tema doctrinal siempre lo ha tenido. Y entonces, ahí también hay una característica que es fuerte. Ha permanecido. Tiene características de unidad, de disciplina, porque esa es otra. Sí. Y ha podido hacer una arquitectura que le ha dado vida durante 5.000 años. Sí, pero lo que pasa es, Félix, que sobre eso está su alianza con el poder. Por eso vamos a hablar de Max Weber y el capitalismo. Porque en el capitalismo la iglesia no traza la pauta. No. La sigue tratando. ¿Tú sabes qué? En los pueblos subdesarrollados, oigan lo que le voy a decir. Y te lo digo a ti, sí. A menor educación, mayor religión, A menor civilización, mayor religión. Porque recuerden ustedes que la religión se alimenta de lo que no se conoce. Por eso en Medio Oriente, que viven en cuevas, se viven matando todavía. Por eso, Porque a mayor oscurantismo, mayor religión. Porque tú sigues interpretando y sacándole beneficio a lo que la gente no puede explicar. Así es. Vamos a hacer la última pausa y venimos con este bloque final de cómo debemos exigirle transparencia y responsabilidad, no solamente a los políticos, sino también a la religión. ¿Lista? Estamos listos ya, y así nos vamos al pasito para llegar tranquilo. Déjame ver si el vecino, tú sabes, para que me le eche un ojito a la casa. Pero para eso está la policía. Mi hermano, es cierto que la policía está para cuidarnos a todos, pero no podemos dejárselo solo a ellos. Tranquila, vecina, que yo me quedo pendiente. Ahora, si oigo algo, llamo al 911 huyendo. Ay, gracias, vecino. Así es mejor prevenir que lamentar. Gracias, vecino. Bye, bye. Usted tiene razón, vecino. Si todos cooperamos, podemos disfrutar con más tranquilidad. Con tu ayuda y prevención, disfrutaremos de una Semana Santa más segura. Policía Nacional.